La Escritura nos enseña justamente que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esa es una lectura que podemos hacer en el Nuevo Testamento. ¿Y a dónde voy con esto? Vamos a una lectura que está en Isaías capítulo 7, pero a partir del capítulo 1 de Isaías podemos leer nosotros que el pueblo, la nación de Israel, era una nación que persistía en pecar y que, por supuesto, las consecuencias de su pecado acarrean juicio sobre ellos. Y lo que leemos particularmente en el capítulo 7 y verso 1 es que a consecuencia de sus malas decisiones, por no escuchar la voz de Dios, el consejo de Dios, por no escuchar a los profetas de Dios, ahora se encuentran rodeados, sitiados por ejércitos enemigos. Y esa situación les provoca terror, espanto. Leemos en el verso 2, y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Fíjense bien, ante una amenaza de invasión, de mortandad, de desolación, de ruina, de cautiverio, de muerte, se estremece el corazón. Muchas veces nosotros como humanos, y claro, en nuestra naturaleza tan débil, al estar rodeados de también amenazas, de malos diagnósticos, de ruina, producto muchas veces de nuestras malas decisiones, que nos hemos rodeado de malos consejos, y yo sí creo que igualmente como le sucedió al pueblo, a la nación de Israel, nos ha sucedido a nosotros. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz tú y Searjasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Sabes que, y tú que me estás escuchando no me dejarás mentir, en medio de situaciones de lucha, de pruebas, de tentaciones, normalmente Dios envía a alguien, nos rodea de ciertas personas que nos advierten, que nos enseñan, que nos instruyen. Pero por causa de la soberbia del corazón, decidimos no escuchar su voz, su consejo, decidimos desecharlo. Y mientras más resistimos la voz, el consejo de Dios, más se endurece el corazón, más sordos nos volvemos a la voz del Espíritu Santo. Bueno, el pueblo persiste en pecar. Y entonces encontramos que en el infinito amor y misericordia, Dios personalmente viene a hablar con esta nación, al rey personalmente, y le dice en el verso 11, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Fíjate el amor de Dios, fíjate la paciencia de Dios, fíjate la misericordia de Dios obrando, esperando una respuesta positiva del hombre pecador. Pero este hombre soberbio dice, no pediré y no tentaré a Jehová. Muchas veces en nuestra soberbia llegamos a pensar que somos más justos que Dios.
y nos rodeamos también de rituales, de religión, y pretendemos que a través del ritualismo y de la religión estamos haciendo lo correcto y estamos agradando a Dios, pero no es lo que quiere Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Podemos leer entonces: no pediré y no tentaré al Señor. Oigan ahora, casa de David, les es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo sean a mi Dios. No es suficiente que sean molestos a los hombres, pero ahora van a molestar a Dios con su necedad, con su terquedad, con su rebeldía. Pero otra vez la misericordia y la gracia del Señor. A pesar de la cerrazón del corazón y de los oídos, a pesar de la rebelión del corazón, de la soberbia, encontramos la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Siempre ha sido el propósito de Dios que ninguno de los hombres se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento de sus pecados para tener comunión con ellos y para darles vida eterna. Fíjate lo que nos dice en 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. A pesar de que ustedes no quieran, a pesar de todo eso, yo les voy a dar una esperanza. Para que cuando toquen fondo, para que cuando ya no encuentren de plano respuesta alguna en ustedes mismos, en sus fuerzas, en sus amistades, en sus recursos humanos, naturales, recuerden que Dios les ha dado un mensaje de esperanza. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sabes que cuántas veces nosotros ya al borde del colapso por la situación que no aguantamos, que no soportamos, que no encontramos solución, decimos, Diosito, Diosito? Ahora sí nos acordamos que hay un Dios y pretendemos ablandar su corazón, moverlo con palabras melosas. Cuando sabes, lo único que mueve el corazón de Dios es la fe. La Escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que doblar la rodilla, tenemos que reconocer nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos y responder al mensaje de amor y de gracia de nuestro Señor. Dios viene y nos da un mensaje de esperanza en Isaías 7. He aquí que la Virgen concebirá. ¿Y qué señal? No es cualquier señal. ¿A quién se le ocurre? Hasta un niño lo sabe, que una virgen, a menos que se case con un hombre y cohabite con él, tenga relaciones, a menos de esa manera va a poder concebir, dar a luz un hijo. Pero es una señal fuerte, es una señal poderosa para ver si de esa manera el hombre reacciona. Pero el hombre vuelve a envolverse en sus pecados, en su necio corazón, en su orgullo y en su soberbia. Pero ahí está Dios dando un mensaje. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y entonces acabo de leer parte del Antiguo Testamento y leemos en Mateo 1:8 el cumplimiento de esa profecía, que es importante que rápidamente lo consideremos. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ahí está el cumplimiento de la profecía más de 700 años antes. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. Es decir, no tuvieron relaciones íntimas hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, que Jesús quiere decir Dios salva. Aleluya. Entonces podemos entender que el cumplimiento de una profecía esperanzadora se dio ahora, más de 700 años después, cuando se manifestó la gracia de Dios que Él había provisto desde antes de los tiempos antiguos. Ahora, al nacer Jesús en este mundo, se cumple esa gracia prometida. Aleluya, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tenemos en Jesús, y tenemos en el Padre, y tenemos en el Espíritu Santo garantía total. Porque sabemos muy bien que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne. Y lo leemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 14. Dice, y el Verbo se hizo carne. Él tomó tu cuerpo y mi cuerpo. ¿Para qué? Para que a través de ese cuerpo humano, ofrecerlo en la cruz del Calvario, y a través de su muerte pudiésemos nosotros ser redimidos de todo pecado, de toda condenación. Así que la invitación es, por favor, oye, escucha, abre tus oídos a la voz del Espíritu Santo que te ama. ¿Por qué Dios, a pesar de la necedad, de la rebeldía, de la soberbia del hombre, viene y da una promesa? ¿Por qué Dios, a pesar de la rebeldía, de la soberbia del hombre, de la necedad, de la dureza de cerviz, de corazón, viene en el Nuevo Testamento a cumplir su promesa? Porque nos ama, porque te ama. No importa dónde estés, qué tan oscuro estés metido. Si tú te arrepientes de tus pecados y decides oír la voz de Dios, recibir el regalo que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo, créelo, serás salvo, tú y tu casa. Porque Dios tiene promesa para ti en lo personal, pero para tus generaciones. Así que yo te invito. ¿Sí? Dice además el Señor Jesucristo, una vez que murió y resucitó al tercer día y fue exaltado hasta lo sumo y está sentado a la diestra del Padre, Él dijo también: yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen. Y yo preguntaría, ¿tú le conoces? Y si no le conoces, te invito a que le conozcas, ¿sí? Y dice también en Juan 14, 29, y ahora se los he dicho antes que suceda, para cuando suceda, crean. Dios lo promete más de 700 años antes, y viene el cumplimiento, y Él antes de ofrecerse en sacrificio y de ascender al cielo, está diciendo, se los digo antes de que suceda, para cuando suceda, crean. Dios provee todo para que creamos a su mensaje de amor, de gracia, de perdón, de restauración. En 1 Timoteo 1:15 leemos: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y cuando hablamos de salvación, Dios habla de sanidad, de libertad, de restauración, de restitución, porque Él nos da todo completo. Así que, amado y amada del Señor, yo te digo, aunque veas un cuadro negro y un panorama incierto en este momento, dobla tus rodillas. Deja de hacer lo que estás haciendo. Enciérrate en donde tú quieras, en un cuarto. Humíllate delante de Dios, dile: Señor, reconozco que he pecado contra ti, pero me arrepiento y te entrego mi vida ahora. Ven a vivir en mi corazón. Ven y sálvame. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.